Hola a todos y bienvenidos a la Semana Digital de Fosfea. Soy Etzabel Gutiérrez, jefa de productos avícola en Fosfea y hoy por la tarde seré su animadora para esta sesión. Hoy estamos encantados de presentar un tema crucial en la nutrición animal, que es el fósforo y digestibilidad, una revisión experta. Esta serie de seminarios web aborda desafíos claves en la ganadería, como en la acuicultura, la avicultura, la porcicultura y rumiantes. Hoy hablaremos de la digestibilidad mineral del ganado, centrándonos específicamente en fósforo y calcio. Nuestra ponente hoy en día es Margot Pujol, responsable técnica y de marketing en Fosfea. Ella trabaja con nosotros desde 2020. Disfruten mucho de su experiencia técnica sobre minerales durante 40 minutos. Concluiremos luego con una sesión de preguntas que pueden ir colocándolas, haciendo clic en ese icono, como lo ven aquí en la pantalla. Y luego pueden hacerle cualquier pregunta a Margot. Gracias sobre todo por estar aquí y participar en esta sesión y espero que la encuentren tanto informativa como interesante. Ahora sí le doy un aplauso especial a Margot, quien va a presentar esta interesante presentación, y también un aplauso especial porque lo va a hacer en español, el cual no es su idioma natal, pero seguro que lo va a hacer muy bien. Muchas gracias, Jitsabel, para la presentación. Voy a compartir mi presentación. Perfecto. Bienvenido a todos. Hoy vamos a hablar del fósforo y su digestibilidad, sobre una revisión de estudios. Al primero vamos a revisar la diferencia entre digestibilidad, biodisponibilidad y la retención de los minerales. La digestibilidad es la medida en que un mineral se libera de los alimentos durante la digestión y queda disponible para su absorción en los intestinos. La biodisponibilidad es la proporción de un mineral que es absorbido y utilizado por el cuerpo para funciones fisiológicas después de la ingestión. Y al fin tenemos la retención, que es la proporción de un mineral absorbido que se almacena y mantiene en el cuerpo para funciones metabólicas en lugar de ser excretado. En esta tabla podemos ver que tenemos una retención que puede ser diferente entre los macrominerales y los microminerales. Así, hay una gran variabilidad de retención entre, por ejemplo, el fósforo, donde la retención está mayor por los rumiantes y menor por los monogástricos. Al contrario, por el zinc en cobre, podemos ver que la retención se parece mayor por los monogástricos y menor por los rumiantes. Así, tenemos una gran variabilidad también de esta retención entre especies. Y en total, la mayoría de los minerales se retienen en menos del 50%. Tenemos investigadores como Lauren Byrne y Richard Murphy que hacen una revisión científica sobre la biodisponibilidad y los parámetros que contribuyen a reducir esta biodisponibilidad y la retención de minerales. Hoy vamos a hablar de tres de ellos. En primero, vamos a hablar de la no consideración de la fisiología animal, después del suministro en exceso y al fin vamos a hablar de las interacciones de los minerales. En primero, vamos a hablar de la absorción de minerales en acuicultura.
Algunos minerales se pueden absorber directamente del agua a través de las bronquias, como el magnesio o el calcio, ya que están en facto disponible en el agua. Por el contrario, la concentración de fósforo en el agua es muy baja, así es importante de agregarlo sobre la dieta para tener una buena, para responder a los requerimientos de los peces o camarones. La suplementación con calcio no es necesaria en la dieta acuática. De hecho, puede disminuir la digestibilidad del fósforo, que subyace al efecto perjudicial del calcio en la absorción del fósforo. En el gráfico en la derecha, lo que podemos ver es que tenemos tres dietas. Una dieta con una formulación con el fosfato MCP, una dieta con el fosfato MSP y una dieta con el fosfato MSP y la adición de carbonato de calcio. Lo que podemos ver es que la digestibilidad del fósforo está mayor por una formulación con MSP, pero está también disminuyendo con la adición de carbonato de calcio. Así, un fosfato MSP o MP, fosfato monoamonio, son los fosfatos de piensos más adecuados para las especies acuáticas porque están fosfatos sin calcio, fosfato monosódico o fosfato monoamonio. Después vamos a hablar del pH del estómago en lechones. En el lechón, el estómago segrega menos ácido clorhídrico que un cerdo adulto. Su pH está entre 4.5 a 7 frente a 2.5 y 4.5 en el cerdo de engorde. De hecho, el pH alto en el postdestete puede conllevar a una baja de proteínas, digestibilidad de nutrientes y actividad de las enzimas. Aquí en los gráficos podemos verlo que la transición al postdestete va a influenciar la digestión de los nutrientes. A los 47 días, durante la fase de preinicio, el lechón se encuentra con una alta variación de pH. La digestión de la proteína está relacionada con la secreción de pepsina. Cuanto más alto es el pH, menos se segrega. La pepsina es más activa en un ambiente ácido, con un rango de pH óptimo de 2 a 3.5 y su actividad disminuye rápidamente a niveles de pH más altos. Podemos utilizar también otro parámetro que es la capacidad de unión de ácidos. Es la capacidad de un ingrediente del pienso para alterar el pH gastrointestinal. Y, por ejemplo, el carbonato cálcico, un mineral muy común en las dietas de los cerdos, tiene una capacidad tampón alto, lo que puede aumentar el pH del estómago y potencialmente disminuir el rendimiento del crecimiento. Así, ¿qué soluciones para evitar el aumento del pH después del postdestete? Primero, tener en cuenta la transición posterior al destete y la variabilidad del pH. Y también formular con una menor cantidad de carbonato de calcio, solo en el pienso de preinicio. Podemos ver, por ejemplo, aquí que en la tabla, cuando el nivel de carbonato de calcio aumenta, la capacidad tampón aumenta también. Así, formular con menor cantidad de calcio-carbonato puede ayudar a reducir esta capacidad tampón de la dieta, el pH de la dieta. Una otra manera para reducir para aumentar el pH
en el estómago. También sobre la dieta es de formular el pienso de aprendizaje con la capacidad tampón de los ingredientes. Por ejemplo, en esta tabla aquí podemos ver que el carbonato calcio tiene una capacidad tampón muy alto. Y si vamos a comparar dos tipos de fosfato, podemos ver que un fosfato dicálcico, DCP, va a tener una capacidad tampón un poquito más alta que un fosfato monocálcico. Así puede ser más, tenemos una recomendación de utilizar fosfato monocálcico en los lechones para limitar este problema con el pH. Y una otra solución es de suministrar de la dieta un carbonato cálcico de alta digestibilidad. Así, con una mayor disponibilidad, podemos tener una incorporación de carbonato de calcio un poquito menos. Y una otra parte sobre la no consideración de la fisiología animal es en rumiantes y más específico en las bacterias ruminales. Si tenemos una vaca, la vaca va a necesitar fósforo por su mantenimiento. Así va a necesitar 29 gramos de fósforo por día. Y también hay necesidades de las bacterias ruminales que necesitan aproximadamente 58 gramos de fósforo por día. Si hablamos de una vaca de leche, hay necesidades para la producción de leche, que son 2 gramos de fósforo por kilo de leche. Y si es una vaca que produce 30 kilos por día, así en total, solamente por la producción de leche, va a necesitar 60 gramos de fósforo por día. Así en total, una vaca de leche, por su mantenimiento, por las bacterias ruminales y por la producción de leche, va a necesitar 147 gramos de fósforo por día. Vamos a focalizarnos sobre las necesidades de las bacterias ruminales. Por las bacterias ruminales, el fósforo debe ser soluble porque su disponibilidad impacta en la flora celulítica. Fósforo menos soluble va a conllevar menos fósforo disponible, menor actividad celulítica, menor valorización de la fibra y menor rendimiento de los animales. En un estudio donde tenemos dos tipos de dietas, tenemos una dieta con fósforo soluble y una otra con fósforo insoluble. Lo que podemos ver es que con una dieta donde la cantidad de fósforo soluble está más alta, tenemos una mejor ingestión de alimento. Así, una alta cantidad de fósforo soluble en la dieta puede provocar una mejor actividad microbiana en el rumen, aumentar la ingestión de alimento y, consecuentemente, aumentar la producción de leche o ganancia de peso. Así, para concluir en esta primera parte, lo que podemos resumir es que la fisiología influye en la forma en que se absorben los minerales y nuestras recomendaciones pueden ser controlar el pH del estómago después del destete,
apoyar a las bacterias ruminales con fósforo soluble, adaptar el fosfato a la especie. Así, priorizar un fosfato monosódico o monoamonio en acuicultura y un fosfato monocálcico para los lechones por los cerdos. En la segunda parte vamos a hablar del suministro en exceso. Vamos a hablar de la relación entre la formulación y la excreción de minerales. Cuando tenemos los requerimientos de los animales, podemos tener deficiencia o exceso, pero cuando estamos entre los dos, estamos en los requerimientos y está bien. Pero cuando tenemos una deficiencia, por ejemplo, de fósforo, vamos a tener las consecuencias como la reducción del fósforo en sangre, la pérdida de apetito, trastornos del crecimiento y óseos, fracturas, dificultades reproductivas, disminución de los niveles de rendimiento. Y cuando tenemos un exceso de fósforo, podemos tener una contaminación ambiental y una pérdida económica. Si vamos a ver aquí, los principales países con alto nivel de fósforo total en el suelo, por ejemplo, en Europa, son Reino Unido, norte de Francia, norte y sur de Alemania, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, Cataluña en España, norte de Italia. Y lo que podemos ver es que hay una relación entre esta contaminación y la densidad ganadera. Las áreas con los niveles más altos de fósforo total son también aquellas con una alta densidad de ganado. De un estudio realizado por Wok en 2016, Wok escribió que tenemos una baja variabilidad entre el fósforo formulado y analizado. Pero entonces, ¿qué contribuye a la liberación de fósforo en el medio ambiente? Del mismo estudio, Wok destaca que hay una alta variabilidad entre el calcio total formulado y analizado. Actualmente hay un suministro en exceso de calcio en el pienso de 25%. Por ejemplo, con una dieta formulada a 0.80%, podemos tener resultados con una composición de calcio de 1%, al contrario de 0.80 en formulado. A partir de un estudio interno de Schotter's Institute, el calcio también se puede agregar a dosis demasiado altas, disminuyendo el contenido de cenizas de tibia. Así es muy importante de tener en cuenta la incorporación de fósforo, pero también de calcio. Las tablas de alimentación no concuerdan en calcio total, fósforo digestible, fósforo disponible y el ratio calcio-fósforo. Por ejemplo, aquí en aves podemos ver que no concuerdan sobre estos parámetros entre las tablas de FEDNA, de NERCE, de CVB o de la genética aviar. Por los cerdos es el mismo. Las tablas no concuerdan también. Podemos hablar de digestible, pero también, por ejemplo, por las tablas INRAE podemos hablar de fósforo disponible. Y cuando vamos a ver los nombres,
no tenemos lo mismos entre las diferentes tablas de alimentación. Así, tengo una pregunta para los participantes de esta sesión. ¿Cómo ustedes están formulando en las dietas? ¿Es con un fósforo digestible disponible u otro? Tenemos normalmente en su, en la pantalla, pantalla, podemos ver la pregunta y pueden y responderla. Je vais commenter Ok. Muchas gracias por las respuestas. Los que podemos ver aquí sobre 4 respuestas es que más personas están actualmente formulando con fósforo disponible 77 y 5 y un poquito menos de fósforo digestible. Y otro que puede ser un estándar o puede ser, por ejemplo, la digestibilidad biológica, la valor relativa biológica. Vamos a ver después. Ok, vale. Muchas gracias por sus respuestas. Gracias a sus respuestas y vamos a ver las diferencias porque vemos que hay diferentes tipos de hablar de las recomendaciones sobre el fósforo. Así vamos a ver la diferencia entre el fósforo, la disponibilidad, la valor biológico relativo y la digestibilidad. En primer lugar, la disponibilidad es una medida indirecta, pero todavía se usa mucho. Por ejemplo, más en aves. Es un indicador del uso de un nutriente basado en un criterio predefinido, frecuentemente la mineralización ósea o datos biológicos. Este es un parámetro también utilizado por las tablas de alimentación de FEDNAP, por ejemplo. La valor biológico relativo puede ser utilizado por todas las especies. Se trata de la biodisponibilidad del fósforo con una referencia considerada 100% biodisponible, normalmente un fosfato monosódico. Hoy está utilizado por las tablas de alimentación de Francia del INRAE. Pero la principal desventaja de estos dos métodos es que no está estandarizado y por lo tanto el criterio y la referencia pueden diferir. Por la digestibilidad es una medida más directa que puede ser utilizada por cerdos, aves y rumiantes. Y por ejemplo, por cerdos podemos hablar de dos tipos de digestibilidad. La digestibilidad total aparente del tracto y la digestibilidad estandarizada del tracto total. Este segundo parámetro va a tener en cuenta también las pérdidas endógenas basales. Y por las aves, la WPS Association ha formado un grupo de expertos que ponen en marcha metodologías y recomiendan el uso de la digestibilidad presecal. Este parámetro de digestibilidad está muy utilizado por las tablas de alimentación como CVB, pero también por las tablas de la FEDNAP. Este método, al igual que la biodisponibilidad, proporciona un valor único de fósforo y calcio para cada alimento, independientemente de los demás componentes de la dieta. Así que pueden ser las soluciones a este problema.
en primer lugar, tener un fósforo digestible estandarizado por todos y un calcio digestible. Ahora tenemos investigadores como la doctora Roselina Angel que trabajan para formular en el futuro con un calcio digestible y esperamos que va a estar pronto. Y sí. En segundo lugar, podríamos tomar en cuenta la interacción mineral en el intestino, como el complejo insoluble de calcio fitato. Y vamos a hablar de este parámetro después. Así, para concluir en esta segundo parte, el suministro en exceso afecta la eficiencia mineral y al medio ambiente. ¿Qué soluciones o qué recomendaciones podemos proponer? Es de limitar el suministro en exceso ajustando la formulación, pienso formulado versus pienso analizado, formular de acuerdo con la digestibilidad estandarizada, elegir fuentes de alta disponibilidad para reducir la excreción y el costo. Y por esta tercera parte vamos a hablar de las interacciones de los minerales y vamos a comenzar con el complejo calcio-fitato en monogástricos. El ácido fítico, cuando está en un pH ácido, como en el estómago, puede unirse a aminoácidos básicos y proteínas, formando complejos proteína-fitato. Cuando el pH va a estar más de 4, el ácido fítico se puede unir con los minerales catiónicos, formando complejos muy estables, disminuyendo su disponibilidad, así como la disponibilidad de fósforo. La orden de estabilidad entre el ácido fítico y los minerales catiónicos es que en primero es con el zinc y el cobre y después el calcio. Pero sabemos que en las dietas de los animales contienen altas cantidades de calcio en comparación con otros minerales catiónicos. Así, el complejo de ácido fítico se produce principalmente con calcio en el intestino delgado, formando un complejo insoluble de calcio fitato. En este esquema, lo que podemos ver es que cuando el fitato entra en el estómago, la fitasa va a liberar una parte de las moléculas de fósforo. Después, los nutrientes continúan en el intestino, donde el pH aumenta. Es aquí donde podemos encontrar la formación de complejo fitato-calcio. Entonces, el calcio puede unirse a las moléculas de fósforo que aún no han sido liberadas por la fitasa y que siguen unidas al fitato. Así, la fitasa ya no puede liberar las moléculas de fósforo y va a reducir la digestibilidad del fósforo vegetal. ¿Qué soluciones para prevenir el complejo calcio-fitato? En primer lugar, es de considerar la interacción mineral en el intestino. Segundo, formular con un calcio digestible. Y también es importante que vamos a mejorar nosotros sobre la comprensión de la fuente y la calidad del calcio. Y una otra proposición es, por ejemplo, formular con el humo-fosfato de calcio, se llama también humifora. Es un producto que tenemos en Fosfea y que tiene propiedades quelantes. Así,
este homofosfato de calcio se une con algunos minerales catiónicos en exceso, como el calcio, actuando como una trapa de calcio eficaz. Así, cuando va a reemplazar un fosfato clásico con humifora, puede reducir la aparición de complejo insoluble calciofitato, ayudar la fitasa a tener una mejor fitasa eficaz y aumentar la digestibilidad del fósforo vegetal en el intestino. Hoy tenemos una prueba donde tenemos dos tipos de dieta. Una dieta con un fosfato clásico, como un fosfato monocálcico, MCP, y una otra dieta con el reemplazo de este MCP con homofosfato de calcio, CHP. Lo que podemos ver en esta prueba es que la digestibilidad de la dieta estaba significativamente mejorada y se explica gracias a las propiedades de quelantes de humifora con el calcio y que mejorará la digestibilidad del fósforo de la dieta total. Y en un otro punto, vamos a hablar de la reactividad en los piensos minerales. La reactividad mineral en nutrición animal se refiere a la capacidad de un mineral para interactuar químicamente con otros componentes de la dieta. Se mide a través del aumento de temperatura a los 5 minutos debido a la reacción entre el fosfato y el agua y el óxido de magnesio. Por ejemplo, aquí en un pienso mineral podemos ver que la incorporación del fosfato está muy alta comparado a un pienso completo. Y hay otros minerales en este pienso mineral. Lo que podemos tener es una reactividad entre el fosfato y el magnesio. Y esta reactividad puede inactivar, por ejemplo, las vitaminas. Pero primero, ¿cómo definir un fosfato? Un fosfato contiene fósforo, que es un macromineral, y otros elementos como agua, aluminio, calcio, etc. Pero en un fosfato tenemos moléculas de fósforo que se llaman moléculas MCP, DCP u TCP. Es importante de diferenciar que tenemos los productos MCP y en un MCP podemos tener moléculas de MCP. Por ejemplo, tenemos un producto que se llama MDCP, pero no es una molécula. Las moléculas de fósforo que podemos ver en un fosfato se llaman MCP, DCP o TCP. ¿Y por qué hablamos de estas moléculas? Porque antes de medir la reactividad es posible de estimarla a través de un parámetro principal que es la solubilidad del fósforo en agua. Y para estimar esta solubilidad, esta solubilidad va a reflejar la proporción de fósforo en la forma de moléculas de MCP. ¿Por qué? Porque las moléculas de MCP son altamente solubles en agua. Aquí, por ejemplo, un producto MCP va a tener una solubilidad del fósforo en agua por encima de 75%. Al contrario,
por un DCP vamos a tener una solubilidad menor a 10%. ¿Por qué? Porque en un producto de MCP vamos a tener más moléculas de MCP y menor de DCP. Y al contrario, en un fosfato DCP vamos a tener una alta cantidad de DCP moléculas y menor de moléculas de MCP. Así, una alta solubilidad en agua significa alta cantidad de moléculas de MCP, alta reactividad y alta digestibilidad. El reglamento de la Comisión de UE caracteriza los fosfatos inorgánicos para pienso sobre base del ratio calcio-fósforo. Así, con un ratio debajo de 0.9, vamos a hablar de un fosfato monocálcico. Cuando tenemos una ratio superior a 1.2, vamos a hablar de un DCP. Y entre los dos vamos a hablar de un MDCP. Así, es importante de adaptar el fosfato al uso del producto final. Una reactividad controlada asegura las mezclas minerales y los bloques de minerales en rumiantes. Por ejemplo, por los piensos que son sales minerales sueltas, cubos de minerales, un alimento completo por los monogástricos, por ejemplo, podemos utilizar un fosfato con una reactividad alta como MCP. Pero cuando vamos a formular por un pienso mineral, premezclas o bloques de minerales, es mejor de utilizar un fosfato con una reactividad media o baja, como MDCP, DCP o, por ejemplo, el Neofos. El Neofos es un fosfato calcosódico que tiene una reactividad media. Y una otra opción puede ser de utilizar un fosfato de magnesio, porque aquí la reacción química entre el fósforo y el magnesio ya está realizada. Para concluir en esta tercera parte, las interacciones de los minerales reducen la digestibilidad si no es controlada. Así, nuestras recomendaciones es de minimizar la formación de complejo calciofitato y, por ejemplo, priorizar la utilización de un homofosfato de calcio para una mayor digestibilidad del fósforo vegetal en monogástricos. Y también adaptar el fosfato al producto final. Por una alimentación mineral, es mejor de priorizar un MDCP, Neofos, un fosfato calcosódico, o el MAC26, un fosfato de magnesio, o el DCP, fosfato dicálcico. Muchas gracias por su atención y si tienen preguntas, voy a responder. Muchas gracias, Margot, por esta presentación bien completa y súper interesante. Me gustaría saber si alguno de los participantes tiene alguna pregunta. Puede escribirla a través del icono de preguntas y respuestas. Si no, yo tengo una pregunta para Margot. Margot, ¿podrías por favor decirnos un poco más sobre el calcio fosfato? Sí. Este homofosfato de calcio es una nueva innovación patentada en los macrominerales y fosfatos. Proviene de una reacción química entre ácido fosfórico, fuente de calcio, y sustancias húmicas. No es solamente una fuente de fósforo, pero una solución que va a promover la digestión de los nutrientes como el fósforo vegetal, gracias a sus propiedades quelantes con el calcio.
Tenemos una pregunta en preguntas y respuestas. Si nos preguntan en relación omnífora, ¿se sabe cuál es el porcentaje de quelación con calcio reactivo? El calcio que es en exceso en relación omnífera, se sabe cuál es la porción de quelación con el calcio reactivo. Ahora no sabe exactamente el porcentaje de quelación con el calcio, pero lo que sabemos es que vamos a quelar, sí, a quelar con un parte del calcio y no no el total del calcio de la dieta. Así no vamos a influir sobre la digestión del calcio. Lo que hemos visto en nuestras pruebas es que con la utilización de este homofosfato de calcio, es que tenemos una mejor digestibilidad de fósforo, pero también numéricamente tenemos también una mejor digestión de calcio y hemos visto que tenemos una mayor mineralización en los óseos y una mayor resistencia de la cáscara en las ponedoras. Así vamos a quedar de un parte del calcio sin influir negativa sobre la deposición del calcio sobre el oso o la cáscara del huevo. Perfecto, muchas gracias, Margot, por las respuestas. Si tienen alguna otra pregunta, aquí hay otra. Dice, si tengo dos monocálcicos, uno con relación calcio y fósforo de 0,85 y otro de 0,68, ¿debo dar el mismo valor de fósforo digestible o disponible para ambos? Así, si tenemos un calcio-fósforo más alto, por ejemplo, por el primer y menos por el segundo, voy a ver rápidamente una calculación. Así, tienen, por ejemplo, es muy importante de entender que podemos tener una mal, el nombre que vamos a dar a un MSP puede estar no correcto. Por ejemplo, sabemos que en Latinoamérica o en Estados Unidos tenemos MSP que en final es MDCP. Así pienso que el 0,85 es considerado como un MDCP porque vas a tener una composición de fósforo a 21% y una calcio a 16, 17. Así el ratio calcio-fósforo va a aumentar que un MCP a 22,6 o 22 de fósforo y entre 16 y 17 de calcio. Así, el MCP a 0,78 va a tener más concentración de moléculas de MCP que el otro fosfato, que en facto es un MDCP con un ratio 0,85, que va a tener menor proporción de moléculas MCP. Así, para concluir en esta pregunta, pienso que el MCP a un ratio calcio-fósforo 0,78 va a tener una mejor digestibilidad del fósforo o disponibilidad porque hay más cantidad de moléculas MCP en este fosfato.
Perfecto, muchas gracias Margot por la respuesta. Muy interesante la pregunta y aquí tengo otra. Cuando se elige un fosfato, además de la solubilidad en agua, se debe tener en cuenta también la solubilidad en ácido cítrico y en citrato de amonio. Eh, oui, exactamente, exactamente. Necesito para medir la calidad de un fosfato, necesitamos de medir la solubilidad también en ácido cítrico. La solubilidad en ácido cítrico simula las condiciones gástricas y la solubilización de los nutrientes. Y la solubilidad en citrato amonio alcalino da una indicación de la proporción de moléculas de TCP, que son moléculas de fósforo no digestibilité. Se busca en este parámetro de citrato amonio, se busca que esta sea lo más alta posible, lo que refleja una proporción baja de TCP. Así, para hablar de la calidad de un fosfato, vamos a medir la solubilidad en ácido cítrico, en citrato de amonio y en agua. Gracias Margot. Y aquí hay otras preguntas. Bueno, cuando hablaste sobre calcio, sobre el porcentaje de quelación de calcio, te agradecen efectivamente por tu respuesta, porque ellos quieren evitar este riesgo de influenciar sobre la deposición de calcio. Entonces, tu respuesta fue muy precisa. Aquí tengo otra pregunta. En sales mineralizadas, mezclas de fosfatos, carbonatos, cloruro de sodio, etcétera. Para ganadería se da apelmazamiento, endurecimiento en campo. Al utilizar mezclas de fosfato, ¿a qué se debe de ver y cómo manejar? C'est quand ils font le truc de Dur, bloque. dur, c'est Sí. ça. Discúlpame, tenemos una pregunta por Isabel para la traducción de una palabra. Así, cuando hay sales que es blocos, para evitar una reactividad entre el fosfato y, por ejemplo, otro minerales como el óxido de magnesio, es mejor de utilizar un fosfato con una reactividad medida o baja. Si no hay óxido de magnesio, la reactividad no va a ser un problema. Pero el principal problema es cuando hay la reactividad entre el magnesio y el fósforo. Así, mi recomendación es de utilizar, por ejemplo, MAC 26, Neofos, MDCP o DCP, pero el DCP va a tener una digestibilidad menor que un MDCP o Neofos o MAC 26. Porque lo que no he dicho es, por ejemplo, el fosfato de magnesio como MAC 26 tiene una similar digestibilidad de fósforo que un MCP y una mejor digestibilidad que el óxido de magnesio en granular. Perfecto, gracias Margot por la respuesta. Aquí tenemos otra. ¿Cuál de los fosfatos es más reactivo al medio ambiente? ¿Un monocálcico, un monodicálcico o un dicálcico? Sobre el medio ambiente, pienso que habla de la humedad. Humedad, humedad. La humedad va a estar mayor por los MCP que por MDCP o DCP. ¿Por qué? Porque las moléculas las moléculas
en el MCP es moléculas de MCP que son que tienen una buena solubilización en el agua. Así, en un medio ambiental es posible de tener una humedad mayor con un MCP que un MDCP o DCP. Perfecto, muchas gracias, Margot. Si tienen alguna otra pregunta, no duden en escribirla en el icono de preguntas y respuestas. Creo que tengo otra. Dice, buenos días, que un dicálcico sea dihidratado hace que sea más digestible o disponible. Hay dos tipos de DCP, un DCP dihidratado o un DCP anhidro. Un DCP dihidratado va a tener una mejor digestibilidad que un DCP anhidro. Por ejemplo, en las tablas de alimentación, de las CVB, por ejemplo, de los Países Bajos, hay dan una coeficiente a 56 por el DCP anhidro y 76 por el DCP dihidrato. Pero ahora en el mundo de los fosfatos hay una mayor producción de DCP anhidro que de DCP dihidrato, porque el proceso de fabricación es más complicado por un dihidrato que un anhidro. Perfecto, gracias. Y una otra pregunta dice, ¿qué opinas, Margot, de las recomendaciones de fósforo disponible en las guías de manejo de gallinas de postura? Son muy altas en relación al requerimiento real de las gallinas, especialmente después de las 50 semanas de edad. ¿Qué opinas de fósforos disponibles en las guías de manejo de postura? Son muy altas. Sí, actualmente las recomendaciones en fósforo están muy altas. Pienso que la genética tiene en cuenta el problema con el calcio y tiene la genética va a dar una recomendación que está asegurada por la producción. Pero pienso, mi opinión es que cuando recomendamos una gran cantidad de fósforo en los requerimientos, es la en, normalmente cuando tenemos una alta cantidad de fósforo en el requerimiento, tenemos también una alta cantidad del calcio. Así, si vamos a disminuir los requerimientos de fósforo en las gallinas, por ejemplo, después de 50 semanas, necesitamos también de reducir una parte del calcio, porque ahora, hoy, el problema es que el calcio está en exceso en la dieta. Así va a reducir la digestibilidad del fósforo y de las ponedoras, del fósforo en las ponedoras. Ok, muchas gracias, Margot. Si tienen alguna otra pregunta, pueden agregarla en el icono de preguntas y respuestas. Si no, tengo una última pregunta para ti, Margot. El reemplazo de dicálcico y monocálcico para un alimento completo, ¿cómo lo puedo hacer? Para la conversión, se necesita de tener en cuenta el cambio sobre la composición del fósforo y su digestibilidad. Entonces, lo que hemos visto antes es que por ejemplo, en aves, en las tablas CVB, va a convertir el coeficiente de digestible de un DCP a 56% por un DCP anhidro a 85% cuando va a formular.
Ok, perfecto por esta respuesta. Veo que no hay más preguntas en el chat, así que me agradezco a Margot por esta presentación completa en español, que lo ha hecho muy bien. Entonces, gracias a los participantes también por el tiempo que han estado con nosotros y muchas gracias. Muchas gracias.